Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos y alumnas del segundo medio. En este video hablaremos sobre el tema principal de nuestro módulo 3, que tiene relación, es llamado Chile en el contexto de la Guerra Fría. Como ustedes pudieron ver en el módulo anterior, la Guerra Fría es el nombre que se le da al periodo de tiempo de la historia mundial que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética en el proceso 1989-1991. Nosotros en el módulo 3, Chile en el contexto de la Guerra Fría, estudiaremos algunos aspectos, ¿ya?, de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que transcurrieron en este periodo de la Guerra Fría en nuestro país. Sin embargo, estudiaremos desde el gobierno de Gabriel González Videla hasta 1970, que es cuando comienza el gobierno de Salvador Allende. En este periodo de tiempo, nosotros tenemos los gobiernos de Gabriel González Videla, don Carlos Ibáñez del Campo, don Jorge Alessandri Rodríguez y don Eduardo Frei Montalva. Estos gobiernos se extendieron en un lapso de gobierno de 6 años cada uno, ¿ok? Por lo tanto, Gabriel González Videla fue presidente entre 1946 a 1952, el señor Ibáñez del 52 al 58, el señor Alessandri del 58 al 64 y Eduardo Frei del 64 al 70. En estos 24 años, ya que transcurren en estos 4 gobiernos, Chile experimentó muchos cambios y el énfasis que nosotros vamos a poner es analizar cómo Chile vivió en este proceso que es marcado por la Guerra Fría en nuestro continente y en nuestro país, cómo no. Este periodo de la historia de Chile se puede analizar desde el punto de vista político, económico, social y también cultural, ¿ya? Entonces, nosotros en este módulo 3 haremos un ensayo histórico. Un ensayo histórico en el cual ustedes levantarán una pregunta histórica sobre algún tema que se circunscriba a este periodo de tiempo. Repito, entre 1946 y 1970. Ocurrieron muchos eventos históricos y muchos cambios que explican todo el proceso que llevó a la gran crisis política de 1973. Es importante comprender bien este periodo de tiempo, porque nosotros, como estudiantes de historia, como profesores de historia, como historiadores, debemos combatir siempre las explicaciones simplistas que la historia tiene. ¿Ok? Por poner un ejemplo, un caso, como lo hemos podido ver con los alumnos de comprensión histórica del presente, en el año 1998 el señor Augusto Pinochet fue detenido en Londres, ¿ya? Fue detenido en Londres por sus homicidios que él hizo de manera sistemática durante la dictadura militar. En este momento histórico, 1998, el señor Pinochet escribió una carta a los chilenos, que es famosa, y donde él explica que él había sido básicamente una blanca paloma y que prácticamente ellos se vieron obligados a actuar en nombre de todos los chilenos debido a todas las culpas que tuvo el gobierno de Salvador Allende, ¿cierto? Seguido a este momento,
un conjunto de historiadores escribieron lo que se llamó el Manifiesto de los Historiadores, rebatiendo las tesis históricas que proponía el señor Augusto Pinochet en esa carta, explicando, no solamente a Pinochet, sino que explicando a la ciudadanía que la crisis de 1973 no se debía en un 100% a lo que había ocurrido en el gobierno de Allende, sino que era una crisis que venía de mucho tiempo atrás. Y este mucho tiempo atrás es el periodo de tiempo que nosotros tenemos que estudiar. En estudiando estos gobiernos, ¿ya? Nosotros vamos a tener muchas preguntas y también muchas respuestas para explicarnos lo que ha venido pasando en nuestro país Chile durante el siglo XX. El periodo de tiempo que nosotros estamos hablando, como he dicho, se puede estudiar desde un punto de vista político, un punto de vista económico, un punto de vista social y también cultural. Entonces, bueno, haciendo un gran resumen de la historia, ¿cierto? Diremos que cuando comienza el conflicto de la Guerra Fría, quien gobernaba nuestro país era don Gabriel González Videla, ¿ok? Y el señor Gabriel González Videla pertenecía a un partido que fue muy importante en su época, el Partido Radical, en una serie de gobiernos que se llamaron los gobiernos radicales, que comenzaron en 1938 y del cual el señor González Videla fue el tercero de esta serie de gobiernos llamados los radicales. Los gobiernos radicales transcurrieron desde 1938 a 1952. El señor Gabriel González Videla había sido electo en 1946 con el apoyo del Partido Radical y también con el apoyo de los comunistas, que en esta época habían aumentado su base política, es decir, sus votantes. Pues bien, cuando comienza la Guerra Fría, Estados Unidos ejerce su hegemonía política y económica a conformar el imperio más fuerte, ¿cierto?, del sector occidental, y conmina a que los gobiernos de Latinoamérica combatan el comunismo, el marxismo, ¿ya? Y esta es la razón, o sea, estoy resumiendo, ¿cierto? Y no quiero tampoco dar explicaciones tan simplistas, pero en rigor del tiempo vamos a avanzar rápido. Este evento de la proscripción, la prohibición del Partido Comunista en nuestro país fue una demostración de que nosotros estábamos en uno de los dos bandos que se enfrentaron en la Guerra Fría. Si nosotros hubiésemos vivido cerca de Rusia, probablemente hubiésemos estado bajo la influencia de la Unión Soviética. Pero como somos parte del continente suramericano, estuvimos y estamos bajo la influencia del imperio norteamericano, que es el imperio más poderoso en la actualidad. A partir de este gobierno de Gabriel González Videla, nosotros vemos la influencia que ejerció Estados Unidos, ¿ya?, en nuestro país. Si bien la injerencia de Estados Unidos en nuestro país es anterior al gobierno de González Videla, en esta época se hace mucho más patente. El gobierno de González Videla se caracterizó, entre otras cosas, porque aumentaron los casos de corrupción gubernamental, ¿ok? Por lo tanto, junto con establecer esta llamada ley por defensa de la democracia, que prohibió a todo un segmento de la población ejercer su derecho a voto, que fueron los comunistas, al cabo de un tiempo ya el gobierno de González Videla se manifestó en crisis.
una crisis política que supo capitalizar el señor Carlos Ibáñez del Campo, quien había sido presidente y dictador en el periodo desde 1927 al año 1931. El señor Carlos Ibáñez del Campo, en ese anterior gobierno, realizó reformas al Estado con una impronta llamada un nacionalismo populista. Así se le ha denominado en la historia algunas de las características del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. En este segundo gobierno, al cual accede en 1952, el señor Carlos Ibáñez del Campo propone barrer con los políticos corruptos. Por lo tanto, encuentra un apoyo mayoritario en la población que se vio cautivada por sus ideas políticas catalogadas de populistas, ya, por la historia o por algunas corrientes de la historia. El gobierno del señor Carlos Ibáñez del Campo manifestó una crisis económica que se le llama en la historia la crisis del sistema ISI. El sistema ISI se denomina al proyecto estatizador de la economía chilena que existió desde la crisis bursátil de 1929 y la crisis del 30. El Estado se había adentrado en una política, una práctica de convertirse en un productor de elementos económicos para de este modo sustituir las importaciones y de este modo controlar la inflación. Este sistema se llamó la industrialización por sustitución de importaciones. Industrialización nacional chilena para sustituir las importaciones, pues se creía en esta época que estas importaciones eran las que provocaban la inflación de la economía. Pues bien, en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, este sistema llamado el sistema ISI entró en crisis.